las lecturas y los materiales que vamos a estar compartiendo. Pues muchas gracias. Vamos a grabar la sesión como anteriormente. Si nadie tiene una objeción al respecto, comenzamos. Gracias. Bueno, gracias Rebeca. Reitero también el agradecimiento de los que están aquí presentes, los que nos acompañan por la virtualidad. Bueno, el día de hoy estamos en la segunda sesión del seminario Nómada, que se titula Turismo y extractivismo en la península de Yucatán, perdón, que vamos a hablar de turistificación y también vamos a hablar de disputas indígenas de la urbanización. En esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Bayón. Él es postdoctorante en el Colegio de México, donde lleva 2 años y los 13 años anteriores ha vivido en Ecuador, en donde ha trabajado en Flaxo y en otras universidades. Es parte del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y nos va a presentar su ponencia titulada Turismo y extractivismos en la península. Ay, no, perdón. Perdón, perdón, es que como hubo aquí un cambio de programa, vamos a ver a continuación la ponencia Disputas indígenas de la urbanización extendida desde una mirada teórica múltiple. Por favor, doctor. Pues muchísimas gracias, Luz Helena, por la presentación. Y me voy a mover aquí a la izquierda para poder pasar las filminas un poquito más rápido. Y nada, muchas gracias, Rebeca, por organizar este hermoso simposio que juntan pues, dos temas que me apasionan, así que pues muy contento de estar acá con ustedes y contarles algo de la investigación que se ha venido haciendo. Pues bueno, digamos que el tipo de espacios al que me voy a referir hoy, este diálogo entre la Amazonía ecuatoriana y la península de Yucatán, tiene que ver con esto, ¿no? Esta es un poco la forma que tienen las ciudades amazónicas. Es Puyo, la cuarta ciudad amazónica del país, y este es un vuelo de dron que va recorriendo pues cuáles son pues es el piedemonte andino, ¿no? Entonces pueden ver pues bastante bien la ciudad nuclear de Puyo, que está acá al fondo, ¿no? Pueden ver como la parte más consolidada. El vuelo de dron está hecho desde el periurbano, un periurbano pues que apunta a zonas de cierta jerarquía urbana y como son pues servicios administrativos, deportivos, etcétera, ¿no? Con lugares que aún son de bosque secundario, de cultivo, de distintas actividades que hay en el periurbano amazónico. Pero además de esos dos espacios que pues están muy en la literatura latinoamericana, van a encontrar otro tipo de espacio que siento que es muy peculiar de la Amazonía ecuatoriana y que no se está viendo, perdón. Compartir, ajá. Bien, Ahí pues está. ya retomo el video. Un poquito ocupado. Entonces, en el espacio de la urbanización amazónica del Ecuador, pues además les repito para los que estaban sin ver en casa, el espacio del fondo, que es en el de la ciudad nuclear, y el espacio periurbano, que está en el primer plano, más cerquita al sobrevuelo, pues tenemos un tercer espacio, que es un espacio de hibridación entre espacios indígenas, ciudad y periurbano, ¿no? Que es en el que se va a centrar esta presentación. Te quedó colgado el PowerPoint, así que vamos a reiniciarlo. Ahí sí. Entonces, pues bueno, estos espacios se han conformado históricamente y no son una novedad, ¿no? Han estado siempre ahí y algo que quiere enunciar esta presentación y esta investigación es que no son espacios que son asediados por la urbanización, sino que son disputados, ¿no? Normalmente la literatura dominante lo que dice es que estos espacios son invadidos por una urbanización predominante que acaba con los espacios territoriales indígenas, y lo que yo les quiero mostrar es una historia diferente, una historia de plurinacionalidad.
Esta comunidad, de hecho, se llama Comunidad Ciudad Intercultural de Pueblos y Nacionalidades, ¿no? Todo lo que ven acá al pie de los Andes son pues todas estas configuraciones, ¿no? Donde la densidad de urbanización es más baja, donde la presencia ya en el dron se ve de cultivos es mucho más importante y la presencia también de áreas de bosque son pues también mayores, ¿no? Que las que tiene el resto de la ciudad. Y para mostrarles cómo es este tipo de espacio en el suelo, más allá del dron, les pongo un pequeño videíto de un documental que se va a estrenar en breve, que es justo sobre esta comunidad ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades. Eh, es un espacio donde conviven 16 nacionalidades diferentes, 14 indígenas, 8 de la Amazonía, 6 de la sierra, pero además también está la nacionalidad afro y la nacionalidad mestiza. Están todas ellas reconocidas, pero la particularidad es un espacio de donde hay un gobierno colectivo y donde hay una organización de la tierra. Entonces, este es el espacio donde es más nítida esta forma de hacer ciudad desde las cosmovisiones y desde el ejercicio de. Entonces, lo que les voy a contar es justo eso, el cómo mirar estas disputas indígenas de la urbanización extendida, en este caso de la Amazonía, desde una mirada teórica múltiple. Para contarles quién les habla, pues voy a empezar por la problemática y la pregunta de investigación para luego pues, contarles en qué ha consistido este tipo de investigaciones que hemos hecho en el Ecuador, ¿no? Quien hace esta tesis es alguien del movimiento ecologista ecuatoriano, aunque me oyen con este acento, que no es tan ecuatoriano, pero he vivido 13 años allá, como comentaba Lucelena en la presentación, y bueno, pues digamos que cuando llegué, esta es una de las imágenes de la primera semana cuando llegué al Ecuador, que es lo que se llama Toxitour. Lo que hacen las organizaciones ecologistas con las organizaciones indígenas en Ecuador es hacer recorridos por los impactos de la actividad petrolera para pues que esa mancha de petróleo, pues los pueblos puedan decidir en mejores condiciones de saber exactamente lo que implica. Entonces, yo cuando llegué al Ecuador hice un Toxitour y realmente me quedé impresionado del nivel de contaminación y de impactos que implica la actividad petrolera en la Amazonía, ¿no? Para mí fue algo pues muy fuerte y me vinculé mucho desde mi ser geógrafo a realizar pues mapeos de la contaminación petrolera, a realizar pues también mapeos de territorialidades indígenas que implicasen pues detener esa mancha petrolera. Aparte de eso, pues he sido esta última década parte del movimiento Ellas Unidos, que es un colectivo que se configuró para detener la explotación petrolera en el Yasuní. La iniciativa Yasuní ICT propuso dejar el petróleo bajo tierra en un bloque petrolero a cambio de una compensación internacional por no explotar, de la mitad del valor del petróleo en ese momento. La iniciativa Yasun ITT venía de la sociedad civil, pero el Estado la asumió como propia y la propuso en distintos foros internacionales como una forma de justicia climática. El gobierno la terminó derogando en 2013 y a partir de ahí surgió un mecanismo constitucional que es recoger el 5% del padrón electoral para hacer una consulta. Esa consulta se consiguieron las firmas, pero fueron invalidadas. Pues teníamos que conseguir 500.000, conseguimos 700.000 y pico, pero nos las invalidaron de forma muy fraudulenta y nos pasamos 10 años peleando porque esas firmas pues, fuesen válidas, ¿no? Y finalmente en 2023 un tribunal nos terminó reconociendo que esas firmas eran válidas y se convocó el primer referéndum nacional en 2023 para que el petróleo quedara bajo tierra. Y aunque en el Ecuador vivimos una crisis multinivel muy fuerte, pues se salió con casi el 60% a favor de que se dejase bajo tierra el petróleo y votó todo el país pues, a favor de que se quedase bajo tierra el petróleo, ¿no? Entonces eso ha sido parte de lo que he hecho en esta vida y en lo que he hecho en el Ecuador. Y entonces, claro, yo siento que hay como un pequeño desbalance, ¿no? Les quiero contar una historia de urbanización indígena, pero al mismo tiempo soy ecologista. Y digamos que porque un ecologista hace un doctorado sobre estudios urbanos indígenas, justo es para generar una autocrítica dentro del movimiento ecologista, ¿no? El movimiento ecologista que pertenece a la izquierda es plurinacional, pero aún así pues hay muchas formas en las que el ambientalismo global, y en concreto también el ecuatoriano, pues dictamina de cómo debieran ser los territorios indígenas, de cuál es la forma ideal de oponerse al petróleo y cuáles son historias que merecen menos la pena, ¿no? Entonces, pues el Estado considera que los pueblos indígenas que viven en la ciudad han dejado de ser indígenas de alguna manera, ¿no? Porque ya no están habitando sus territorios ancestrales. Para los ONG es lo mismo, no forman parte de ser
el ecologista indígena ideal quien habita en espacios urbanos populares. Y para y el propio movimiento indígena, pues durante unas décadas se ha considerado pues, que sus territorios eran lo que configuraban el movimiento indígena y las ciudades se consideraban parte del espacio blanco, del espacio mestizo, más racista y por tanto pues, alejado de de las prácticas organizativas. Entonces, lo que yo les quiero contar es justo esa historia de autocrítica, ¿no? Siento que esta es una imagen de esta ciudad, de esta comunidad ciudad intercultural de pueblos y nacionalidades, en uno de los ataques que tuvieron de los terratenientes que reclamaban ese espacio. Es un espacio, como han visto, pegado a la ciudad. Entonces, pues las plusvalías urbanas que se pueden obtener de ese espacio pues, son enormes. Y sin embargo, pues se han ocupado 360 hectáreas, 3.000 familias indígenas y no indígenas, pero bajo una lógica plurinacional, colectiva, etcétera. Y pues hay ataques de quien quiere ostentar esa propiedad privada. No, este es un ataque muy fuerte que tuvieron en 2019 y yo estaba en ese tiempo comenzando el doctorado y sentí que había una paradoja enorme entre si hubiese habido un ataque similar por una petrolera, por una minera, pues eso habría llenado titulares, habría sido campaña internacional, pero como se quemaron casas indígenas de un espacio urbano donde el reclamo es hacia tener un lugar en la ciudad, pues eso no tuvo ninguna repercusión ni en el movimiento ecologista ni en otras escalas de comunicación. Entonces yo sentí que ahí había pues algo que no estábamos comprendiendo bien si este tipo de violencia, de desalojo, de tratar de echar a familias indígenas de su territorio, no era legitimado social y mediáticamente. Entonces, pues mi doctorado fue sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo las contestaciones indígenas reconfiguran las fronteras de la urbanización extendida y el capitalismo rentista de la Amazonía, ¿no? De la urbanización extendida porque pues, esta investigación fue más allá de lo que entendemos normalmente por ciudad y hay toda una teoría sobre la urbanización planetaria y la urbanización extendida que si nos diera tiempo y si les apeteciese podríamos hablar de ello. Pero en este contexto de promoción de infraestructuras vinculadas al extractivismo. Ecuador ha sido tradicionalmente un país petrolero desde hace 50 años, pero ahora está abriéndose a la minería y a la megaminería de forma brutal, ¿no? Entonces, muchas de las carreteras, de los nuevos enclaves urbanos, están relacionados con este capitalismo rentista extractivo. Entonces, les voy a mostrar otro videito, que lamentablemente este sí tiene un poco más de sentido que se escuche. Ahorita Es parte estamos del mismo cogiendo documental estos puntos de va a salir en georreferencia breve sobre este espacio de Cigna. cada tolita, Y en este caso, pues es parte de los recorridos porque que hemos hecho con bueno, este GPS en GPS mano tiene para un sentido poder de que se puede ir tomar generando con cartografía propia. El Estado ecuatoriano bajando satélite. reconoció este barrio y esta comunidad de 380 Entonces el hectáreas de programa 3.000 satélite familias, buscamos pero no reconoció en la cartografía, y nos da una recogía un comentario ubicación muy racista y este decía, este es el exacta territorio de la comunidad según sus dirigentes. El Estado, el MAGAP, el Ministerio de donde ya nos Agricultura, dan no las reconocía coordenadas. los Ese es el límites. trabajo que estamos haciendo. Entonces, Bueno, esto es muy común en Ecuador. esta tolita creo Lo que que toca antiguamente ha sido de es ir a mapear con tatarabuelos, más recursos que todo. Yo cartográficos soy propios para hacer pues, mapeos de distinta índole, ¿no? Entonces aquí lo que está comentando aunque tienen los títulos ahí, pero los voy a contar porque están en inglés lamentablemente, pero lo donde lo ya que nos dan las comentan acá es la coordenadas. importancia que tiene Ese es recoger el las trabajo que coordenadas de estamos los haciendo. lugares Bueno, donde están habitados, porque esta tolita los creo que mayores antiguamente ha habitaron sido ese de espacio, nuestros fueron hace más o menos un tatarabuelos, siglo más que todo. Yo soy despojados de de ese aquí del espacio Puyo, por de mis el abuelos, Estado que lo que eran hizo fue Severo Vargas. conceder a un diplomático Esta tierra brasileño fue esto, sus 300 que hectáreas. Entonces, aquel despojaron a tiempo las familias que vivían allá. el gringo Esto es que lo se está hacendó había contando. El Estado quitado ahora con no reconoce el machete, con más una bien hacha, un considera a perrito. los descendientes de esas Eso familias dice en el como municipio, invasores. Entonces, en la ese historia, conflicto eso es y la real. importancia que tiene, En el año pues que desde 1941 la geografía nos dice que aquí y estamos tiene la espacio escritura madre. por los pies. Por eso es que nosotros no es que Explicaros por qué, venimos a digamos, ahí invadir, esa nosotros como etnia, herederos ¿no? hemos tomado la Esa forma de posición hacer mapas y a seguimos partir aquí. de los relatos y de Y las eso ha sido una historias lucha ancestrales, continua, pero que necesitan una debemos experiencia seguir y en también mapas, rescatar un mapa para todo lo que nos sociales, pertenece. políticos y para tener un espacio de autoidentificación que vaya más allá de los mensajes racistas que el Estado quiera imprimir. Entonces, pues normalmente lo que hemos hecho después de esos recorridos es pues, hacer mapeos colectivos, donde esté esta forma de volver al mapa oficial, porque sí hemos utilizado distintas narrativas, pero es cierto que en el Ecuador la judicatura ni el legislativo reconoce aún
mapas en otras coordenadas que no sean las del mapa cartesiano tradicional, ¿no? Entonces siempre hay un ejercicio entre recorrido, mapeos comunitarios y mapeos cartesianos para poder terminar elaborando un artefacto cartográfico que represente lo que la comunidad quiere contar, ¿no? Entonces, bueno, la metodología fundamentalmente ha sido esa. Casi siempre ha ido hacia realizar mapeos legales, estudios históricos, informes de campo, pero también pues como parte de mi irrupción en la antropología pues ha sido muy importante considerar pues cuáles son las fiestas, cuáles son las formas cotidianas de habitar el espacio, el comprender pues a través de pasar tiempo en los lugares pues en qué consiste. Y como la tesis tiene muchos lugares diferentes, también mi posicionalidad, es decir, desde dónde parto, pues ha implicado distintas formas de aproximación al trabajo, ¿no? Normalmente casi siempre ha derivado todo en un proceso de cartografía participativa, pero en algunos casos pues, ha habido espacios donde hemos trabajado por mi membresía, parte del colectivo Yas Unidos, en ocasiones han sido vínculos políticos con el colectivo de geografía crítica, al que también formo parte, pero en ocasiones hemos conocido espacios comunitarios a través de investigaciones académicas en mi rol de investigador, ¿no? En muchos a través de recorridos, de alianzas previas, pero en ocasiones también las comunidades van a la universidad porque tienen un estudio avalado por la universidad de su territorialidad. Y eso creo que es como muy relevante. El movimiento indígena en el Ecuador pues, ha considerado como parte de la disputa por la plurinacionalidad también la disputa de las universidades. Es decir, ha habido una construcción de universidades propias como la UMAT y Huasi, pero también las universidades que no son indígenas, pues hay una presencia y una disputa de estudiantes y recientemente también profesores indígenas que disputan pues, cuál es el sentido de la investigación y el sentido de las mismas universidades, también a través de qué investigamos y cómo nos alineamos con los poderes tradicionales blancos capitalistas o si pues transitamos hacia otro tipo de alianzas, ¿no? Y hay algunas comunidades, como en este caso CIMNA, de las que les he hablado, pues que fue directamente a buscar a Flaxo para que hiciese un estudio de permanencia espacial, ¿no? Voy a ver si logro ocultar esto para que no se pierdan una parte de la presentación. ¿Ocultar? Ah, sí, ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora les voy a contar cómo ya a entrar en materia, ¿no? Sobre el tipo de disputas que les quiero contar de lo que pues, hemos aprendido en esta investigación. Hablo en plural porque siempre ha sido con colectivos o con colegas universitarios, entonces conocimiento siempre es plural y colectivo, ¿no? Entonces, pues digamos, la primera cuestión que ha pasado en los últimos años es que la tecnología LIDAR ha permitido reinscribir la historia amazónica y la historia urbana amazónica previa a la colonización. La imagen y la investigación de la izquierda es de un complejo de localizaciones conectadas, de un complejo urbano, podríamos decir, de más o menos entre el siglo XII y el siglo XIII, en la zona entre Acre, el estado de Brasil, y la Amazonía boliviana, donde esta tecnología LIDAR y las investigaciones arqueológicas han podido mostrar que hubo un complejo en esa zona de 400.000 habitantes, ¿no? Normalmente inscribimos la urbanización en la Amazonía como parte del proceso colonial, pero estas investigaciones nos dicen que, digamos, lo colonial sería considerar que no ha habido una urbanización previa, ¿no? Que todos estos discursos que hemos escuchado, los pueblos amazónicos no tenían complejidad como para generar espacios urbanos, no, la arqueología está diciendo cosas diferentes, ¿no? Este de la derecha también es en la Amazonía boliviana, en otro lugar donde también no tan masivos, pero se han encontrado también núcleos urbanos grandes, pues similares a ciudades. Y el gran noticia arqueológica urbana amazónica de este año ha sido que han encontrado en la Amazonía ecuatoriana un complejo de 2.000 años también urbano, en una zona bastante amplia y con una densidad bastante alta también. Aquí tienen pues, en la derecha el mapa y ha sido pues, publicado en la revista Science. Pues un estudio muy profundo, era un secreto a voces que estaba todo este complejo, pero bueno, afortunadamente ya se ha publicado y lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, pues esto demuestra que en la memoria oral de los pueblos además está. Es decir, algunos colegas que han hecho investigaciones en la zona hablaban de los mitos que hay alrededor de la ciudad, que está bajo la tierra, etcétera. Es decir, no es una cuestión, esto lo explica muy bien un arqueólogo que se llama Eduardo Goes Neves, que explica cómo la arqueología normalmente ha desplazado a los pueblos a un pasado con una separación muy fuerte del presente. Entonces, pues en el pueblo Shuar, que es el que habita esta zona, pues hay un continuo de comprender que esto es una realidad como parte de su historia como pueblo. Entonces, es el lugar donde se ha descubierto ese macroespacio urbano
En la Amazonía es un espacio muy singular porque ustedes sabrán que el pueblo Shuar fue uno de los, normalmente se denuncia como uno de los dos que nunca fue conquistado, de aquellos que sí estaban bajo contacto, uno de los dos que no fue nunca conquistado. Y en buena medida eso fue porque en 1599 hubo un levantamiento Shuar que quemó todos los asentamientos coloniales. La colonia española había construido una serie de asentamientos en la margen derecha del río Upano al este, y lo que hizo el pueblo Shuar fue quemar todos esos emplazamientos y en esos lugares construir sus propias fortalezas, lugares desde donde vigilaban que la colonia española no avanzase. Entonces aquí pueden ver la imagen. Esta es la ciudad de Macas, donde sí se estableció la colonia, y atrás del río Upano está la ciudad de Sevilla Don Bosco, se llamaba, ¿no? Los españoles la llamaron Sevilla del Oro, la quemaron en las comunidades de Suárez y fundaron Sevilla Don Bosco. Y en ese espacio, hoy en día estuvo la primera cabecera parroquial, la entidad administrativa más baja del Ecuador, sobre territorio indígena, sobre Comuna Suar, y hoy en día está la primera y única cabecera cantonal, es decir, lo que sería el equivalente al nivel municipal de México, está en ese espacio, ¿no? Es decir, no solamente fue una estrategia para resistir la colonización, sino que además hoy en día es el lugar emblemático de urbanización Suar, donde está su ciudad, la ciudad desde donde vigilan, ¿no? A la ciudad de Macas. Y aquí pueden ver pues, todos los casos que formaron parte de esta investigación y de mi tesis, que son pues, casos con historias muy diferentes, con génesis muy diferentes, espacios que están en la Amazonía petrolera, pueden ver ahí los bloques en gris, los bloques petroleros, lugares que están en la zona de disputa respecto a la urbanización minera hoy en día, lugares que no están ni en uno ni en otro, sino que forman parte de otro tipo de historias de urbanización pues más cercanas a la sierra, etcétera, ¿no? Por contarles cómo se ha ido generando la urbanización en esta zona, tenemos un eje petrolero muy fuerte que ha ido generando su propia urbanización y también un eje que se llama la troncal amazónica que tiene una génesis diferente y es que ha sido construida a base de paros. Es decir, los pueblos amazónicos han hecho muchos paros al Estado para que se configure esa vía de conexión intraamazónica, ¿no? Porque la comunicación en general ha sido comunicación con la sierra ecuatoriana. Entonces, bueno, pues esos son como los lugares. Contarles, hacerles una pequeña ilustración sobre la plurinacionalidad, ¿no? Porque en Ecuador el movimiento indígena es el principal actor social de las izquierdas, pero también del movimiento social en general. Las haciendas en Ecuador llegaron hasta los años 70, también en la Amazonía. Pero cambió la historia radicalmente del país en el primer levantamiento, el levantamiento de Inti Raymi de 1990, donde hubo los primeros levantamientos. Esta es una imagen del levantamiento indígena que transformó el racismo estructural de la sociedad ecuatoriana y también la legislación. Hubo una primera constitución en 1998 que tuvo mucho reconocimiento de derechos indígenas, pero la constitución de 2008 fue aquella que ya reconoció la plurinacionalidad como parte del Estado. La plurinacionalidad implica el reconocimiento de que existen pueblos previos a la misma constitución del Estado ecuatoriano y al mismo tiempo que existe la facultad de autogobernar sus territorios, lo que se llama la autodeterminación y el autogobierno. Entonces, digamos que esto desde el año 2008, que fue declarado, ha sido muy desarrollado en legislación local, en discurso político, en muchas facetas, pero no ha llegado con la misma fuerza a los espacios urbanos, por lo que les comentaba, ¿no? Por esa conjunción entre considerar, pues sí, por el racismo más fuerte en las ciudades, pero también por la legalización que se logró en los años 90, 2000 de los territorios indígenas fuera de las ciudades. Entonces, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ha supuesto la plurinacionalidad ahora que ya han pasado pues, 17 años desde que se aprobó la plurinacionalidad en la Constitución? ¿Qué ha pasado con la plurinacionalidad en distintos espacios urbanos, en este caso de la Amazonía? Entonces, además de un segundo hallazgo sería que además de que hay una construcción histórica de la disputa urbana indígena, también podríamos decir que ha habido una multitud de estrategias indígenas para disputar los espacios urbanos. Y aquí les presento 4 estrategias que han sido pues, dominantes. Por un lado, la disputa de participar de las rentas urbanas, ¿no? Ese sería como una primera hallazgo, el hecho de que hay una multitud de espacios indígenas, urbanos, periurbanos, que están tratando de ganarle a la ciudad una derrama económica. Están disputando poder seguir habitando sus territorios desde una cosmovisión indígena al mismo tiempo que se configuran disputas sobre el espacio económico administrativo de la ciudad. Una segunda sobre el propio hecho de la vivienda.
hay disputas indígenas para lograr vivienda social construida por el Estado para distintas poblaciones indígenas. Y les voy a contar de un par de ejemplos también. También les he contado de Sevilla Don Bosco, ¿no? Como un emplazamiento para detener la colonización, es decir, ocasiones en las que se transita de un espacio rural a un urbano precisamente por el poder transformador y despojador que tiene la urbanización colonial. Y una última estrategia que tiene que ver con una estrategia más bien ofensiva. Espacios donde se han dado reocupaciones de espacios ancestrales en espacios urbanos bajo una lógica comunitaria, que es como el que les contaba de Fibna, ¿no? Entonces, estos espacios, pues este es un espacio de uno de los que hemos encontrado, de los muchos, que tienen que ver con un espacio del periurbano de una ciudad, del Tena, donde hay un espacio de ríos. Y la forma de urbanización dominante en toda esta zona ha sido la ubicación de distintos, lo que llamamos balnearios, no sé cómo se llaman en México, lugares donde la gente va a bañarse al río, a las cascadas, etc. Entonces, esos balnearios, eh, pues ha habido varios espacios comunitarios que han decidido incorporarse a esa lógica turística, pero manteniendo el gobierno del espacio, la gestión directa del espacio turístico. Y pues aquí pueden ver una imagen pues, de uno de los balnearios. Y también pues, uno de los artículos que elaboramos tuvo que ver con cómo hay un sistema de consumo que sigue estando muy preponderante en la comunidad, ¿no? Como una forma de realización de la mercancía que tiene que ver con reproducir valores comunitarios. Y cómo hay un ejercicio de autonomía indígena en elegir cómo va a entrar el turismo en la comunidad, ¿no? Con qué principios, la redistribución, de a qué va a alimentar, cómo se va a mantener la organización indígena en ese contexto, ¿no? Respecto a la vivienda social, pues ha habido una serie de casos muy emblemáticos que se llamaron ciudades del milenio, que fueron parte de la derrama petrolera. Es decir, se exigió que parte de la regalía petrolera que generó la nueva explotación petrolera de algunas áreas de la Amazonía fuese en forma de vivienda. Y este espacio, que es un espacio que se llama Santa Clara, como ven, el núcleo poblado es bien pequeñito, ¿no? Es decir, son ciudades, muchas de las ciudades amazónicas de la Amazonía ecuatoriana son, pues en este caso, tiene menos de 10.000 habitantes el núcleo urbano. Y el Estado ha construido acá, pues, un conjunto habitacional fuerte. Creo que la imagen es muy representativa de varios factores, ¿no? Por un lado, de lo pequeña que son los núcleos urbanos de la Amazonía, pero también la lógica del Estado, ¿no? De separar la población indígena a la que se le concede el espacio urbano del resto de la población que ya habitaba allá. Pero este espacio fue pues, motivado por una serie de desastres ambientales que hubo de riadas que se llevaron a algunas viviendas indígenas que vivían en la zona al lado del río, pero la disputa fue tener un espacio dentro de la ciudad. Y aquí emerge un concepto que seguramente Rebeca conoce de multilocalidad, es decir, de cómo se habitan los espacios desde la mirada indígena de una manera muy múltiple. No hay esta dicotomía entre el espacio rural y el espacio urbano, sino que el espacio de vivienda en la ciudad tiene una utilidad respecto a que hay muchas prácticas a lo largo de la vida de una familia que pueden conjugarse con el espacio urbano. Por ejemplo, ir a la escuela secundaria, ¿no? Pues tener un espacio en la ciudad donde puedan mudarse los hijos más pequeños con algún otro familiar, normalmente mujeres, para tener un espacio donde acudir a la secundaria, transforma las posibilidades de estudiar. No es lo mismo tenerse que trasladar todos los días desde la comunidad hasta el núcleo urbano que tener un espacio donde poderse quedar de lunes a viernes. Es esta multilocalidad porque obviamente los viernes pues todas las familias se regresan a la comunidad. La Amazonía ecuatoriana es pequeñita, los desplazamientos no son tan largos. Y al mismo tiempo, pues sirve para cuando un miembro se enferma poder ir al centro de salud, cuando se enferma con una enfermedad que la medicina tradicional no puede cubrir, pero también sirve para en momentos de acceso a trabajo en la ciudad, pues para poder vender, para poder también emplearse en algún empleo público, en algún empleo privado. Y tener este espacio es una interfaz, ¿no? Lo que vemos acá es un espacio donde podría parecer que es un espacio parecido a los que hace el Fonavit o demás, pero tiene otra significación cultural. Yo creo que eso es algo de lo relevante. Y también estas zonas que el Estado pensó como espacios verdes alrededor de la ciudad son ocupados por chacras, por zonas de producción de alimento. Entonces, pues vemos una vivienda social que a vista de satélite podría parecer otra vivienda social más de América Latina, pero sin embargo las disputas indígenas del espacio urbano transforman y generan dinámicas de habitarlas muy diferentes. Otro espacio, uno de esos espacios donde la población generó un lugar para detener la colonización fue este que se llama Sumacñambi, que es en Quichua, Camino de la Plenitud, porque llegó una de estas carreteras
petroleras hasta su comunidad y hubo una cierta esperanza de que traería pues algunos beneficios en términos de empleo, de servicios básicos de agua potable y algunos otros. Entonces la IRSA se materializó aquí a través de un puerto intermodal que pues la fantasía del Estado se cayó pronto y no hubo ninguna mercancía pues, de la IRSA, de la de Iniciativa de Infraestructura Sudamericana que se transportase hasta Manaus, pero sí empezaron a llegar puertos petroleros que tenían un potencial despojador de la comunidad quichua muy fuerte. Entonces, acá en este caso, lo que hizo la comunidad fue, lejos de acudir a la Corte Interamericana o a otros mecanismos como territorio indígena, lo que hizo la comunidad acá fue densificar el área rural que tenían y más bien invitar a muchos familiares que vivían ya en la ciudad para que tuviesen una vivienda vacacional en la comunidad, pero también de otras comunidades que estaban más alejadas de la vía que pudiesen tener una vivienda, una interfaz también con la vía para distintas necesidades, ¿no? Llega el bus a las 10 de la noche y ya no hay canoas, pues poderse quedar en la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos motivos por los que era interesante para muchos de los familiares tener en este trazado urbano una vivienda. Entonces, la estrategia para no ser desalojados fue realizar un montón de viviendas de forma que para el municipio, para la empresa petrolera, fuese mucho más caro expropiarles. Entonces, en este caso, la forma urbana emerge como una forma de detener el despojo de tierra, de detener el despojo del lugar más céntrico al que habían accedido con la vía petrolera. Y más bien lo que se reclamó no fue el derecho indígena ancestral de la tierra, sino el derecho a la ciudad, el derecho a ya ser un barrio consolidado y a no ser desplazados de este lugar. Acá también pues hubo una manera de planificar el barrio diferente, ¿no? Hay espacios de conexión con el río, pero también espacios internos de chacra, es decir, hay una lógica de materialización de la urbanización diferente, pero que al mismo tiempo está disputando el proceso general, es decir, el proceso de reproducción del capital extractivo está siendo detenido con quedarse alrededor del puerto y no permitir que todas las empresas petroleras despojen de espacios indígenas. A ver si pasa Entonces, pues aquí tienen la declaración de una lideresa de CIBNA. La foto no es casual porque fue el evento donde esta lideresa de CIBNA contó sobre esta cuestión y ahora les cuento sobre el evento, ¿no? Nosotros hemos luchado contra el Estado y la migración es un derecho por la ausencia de oportunidades dentro de nuestro territorio, como acceso a salud, educación o trabajo. Hoy la juventud quiere conseguir una educación y nosotros, como padres más experimentados, queremos un futuro para ellos, ¿no? En la misma declaración, ella, Gina, comentaba que tienen el derecho a migrar también, es decir, no solamente los territorios indígenas tienen el derecho por la ancestralidad, sino que también tienen derecho a reconfigurar los espacios indígenas allá donde necesiten de territorio y de derechos, ¿no? Y lo que comentaba ella es que, pues lamentablemente, el racismo estructural del Estado ha hecho que no haya servicios para atenderse el cáncer cerca de las comunidades, sino que está en las ciudades, por ejemplo, ¿no? O no está la universidad que luego van a pedir en el Estado para tener un buen puesto de trabajo en las comunidades, está en las ciudades, ¿no? Entonces, este es un evento que hubo en la Universidad Estatal Amazónica de Puyo, de esa ciudad que les he mostrado al inicio en la imagen de dron. Y es un espacio académico donde nunca había sido invitada la comunidad, no habían sido invitados otros liderazgos indígenas, pero nunca la CIBNA está muy estigmatizada dentro de la ciudad, ¿no? Como invasores, como traficantes de tierra, es decir, hay una estigmatización muy fuerte porque un ejercicio colectivo de derecho a la ciudad está pues muy estigmatizado en la sociedad blanca, tienen ataques de los medios continuamente, como habrán escuchado, pues el Ecuador tiene pues unos índices muy crecientes de narcotráfico y de inseguridad y también le han acusado a la comunidad de estar vinculada a esas cuestiones, ¿no? Lo cual pues es todo falso en distintas escalas, ¿no? El tema de que sean invasores, pues son invasores en la tierra de sus abuelos, que sean traficantes de tierra, lo que están haciendo es gestionar colectivamente el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa declaración fue en ese espacio y es parte de las disputas indígenas de la urbanización. Los lugares simbólicos de la ciudad tienen una significancia muy fuerte. La universidad como espacio lo es, ¿no? Y luego también hay una serie de disputas cotidianas de cómo se produce el espacio barrial. Aquí tienen uno de los lugares analizados que se llama Colinas del Dorado, que está en la ciudad petrolera de Coca. Y acá pues se reúnen dos violencias, ¿no? La violencia petrolera y la violencia estatal de una forma muy paradigmática que les quiero explicar. Por un lado, la ciudad de Coca se realiza sobre territorios indígenas y son las empresas petroleras las que van dominando el espacio central de la ciudad.
siempre con las empresas petroleras llegan órdenes religiosas y el ejército, ¿no? Entonces, todo ese espacio es el que domina la ciudad de Coca, la del Puyo, la de muchas de las ciudades amazónicas. Entonces, las personas que van llegando a la ciudad se tienen que establecer en las márgenes de la ciudad formal, en este caso alrededor del río. El río, pues, es una zona de inundación, etcétera. Entonces, lo que hace el municipio es relocalizarles en este espacio, que se llama Colinas del Dorado, que está lejos de la ciudad, pero como pueden ver, muy ligeramente, porque la imagen tampoco es tan expresiva, pero les llevan a una zona de pantano, a una zona inundable. Aquí hay varios lugares que no están ocupados porque están literalmente inundados y las casas que había se vencieron, se hundieron. Entonces lo que han hecho las familias es ubicarse en la colina, porque no había cómo vivir en la parte baja. Entonces, me parece un ejemplo muy paradigmático de cómo el Estado no planifica y luego cuando planifica también lo hace con un potente racismo y un potente clasismo respecto a quienes van a habitar ahí. Y, por tanto, pues hay una demanda muy fuerte de espacios que queden pues, centrales. Otra de las formas de vida cotidiana tiene que ver con luchar contra el extractivismo, ¿no? El extractivismo, en este caso minero, esta es una movilización de jóvenes indígenas en otra de las ciudades, Centena, y es un espacio donde es una zona muy turística, es la zona donde les mostraba el primer balneario, ese lugar de cascadas. Entonces, en esta ciudad es un espacio de movilización, pero también es un espacio de interfaz entre el turismo que llega a la ciudad y los balnearios. Quienes habitan la ciudad, en este espacio tienen la posibilidad de ir a la ciudad, en la ciudad contactar con turistas y llevarlos a la comunidad. Pero lo que está ocurriendo es que en estos espacios de turismo comunitario, que donde se mezcla el kayak, la visita a cascadas y algunas otras actividades, pues está siendo invadida por este tipo de minería aluvial, que es muy reciente desde la pandemia. Entonces, pues el espacio urbano ahí tiene varias significaciones, ¿no? Tiene la significación de la movilización política, pero también estos líderes han tenido algunos de ellos que salir amenazados de sus comunidades, ¿no? Entonces han ido a vivir a Quito, donde también es un espacio de movilización política. Algunos han tenido que exiliarse del país incluso por las amenazas y han llegado pues, a vivir en otros espacios urbanos del mundo, donde también, pues como Nueva York, ¿no? Por decirles otro espacio. Entonces, esto habla de la multiescalaridad del habitar también las ciudades, ¿no? Las ciudades amazónicas no es que se acaba ahí el habitar urbano amazónico y las disputas urbanas amazónicas, sino que también pues, podemos pensar en el espacio de la capital del país, el espacio de la capital de los derechos humanos, que es donde están las cortes, ¿no? Las Naciones Unidas y la Corte Interamericana que están en Nueva York, terminan siendo espacios también de multiescalaridad, de multilocalidad. Otro rasgo del habitar cotidiano en el extractivismo tiene que ver con estos lugares portuarios, ¿no? Este es el puerto de Providencia que les comentaba del eje Manta-Manaos, de la IRSA. Y esto expresa pues, cómo se han dado los despojos, ¿no? Para el hombre rico, toda la ganancia. Para el pobre que vive al lado, el ruido día y noche, los malos olores. Los puertos petroleros generan una cantidad de desechos muy fuertes, tanto en términos de las mismas aguas negras de los campamentos, como también pues cuestiones vinculadas a la movilización del petróleo, ¿no? Entonces, pues este es el tipo de espacio que está siendo disputado, ¿no? Les pongo este mapa como ejemplo paradigmático. La zona que había sido planificada en ese plano anterior, pues es esta zona que pueden ver acá. Y todos estos lugares de polígono negro, pues es donde se han ido ubicando los puertos petroleros. Entonces, este es un espacio que está detonando en un espacio urbano de la Amazonía y como pueden ver, pues está formando un palimpsesto, ¿no? Una zona de mucha fragmentación espacial donde pues las poblaciones que habitan pues tienen los impactos de los puertos petroleros, del despojo espacial, etcétera, ¿no? Entonces, ante esta multiplicidad que genera el extractivismo, pues lo que hemos hecho es ir analizando cuáles son las tipologías de espacios urbanos que genera la extracción petrolera y minera. En este caso es el eje urbano petrolero y en el primer nodo pueden ver el Yasuní. Tiputini es donde está justo el Parque Nacional Yasuní y la explotación petrolera. Providencia es la que hemos ido comentando del puerto petrolero. Coca es esta ciudad donde han hecho ese tipo de reubicaciones y pues tenemos también espacios muy emblemáticos de Quito y de Esmeraldas. Esmeraldas es la ciudad donde está la refinería y también ciudad pues, de espacios afroecuatorianos, también con una composición muy racista del espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la forma en la que hemos caracterizado el espacio urbano y esta es la forma en la que hemos caracterizado cómo se construyen en medio de todas esas prácticas estatales y extractivistas, pues distintas formas de disputa de distintos servicios, ¿no? Tenemos pues la disputa de la electricidad casi siempre llega junto con la vivienda, ¿no? Son las dos formas de espacialización
urbano popular que se dan en estos espacios analizados. Tenemos una disputa siempre muy fuerte por el agua. Piensen en toda la contaminación petrolera y minera que hay en estos espacios. Entonces, que hay espacios de provisión de agua potable es súper importante. Pero no solamente se disputan ese tipo de servicios, la disputa de tener centros educativos y centros de salud en la comunidad, pues acaba siendo crucial también. También la generación de espacios de economía. Y también hemos pues, visto el rol tan fundamental que tiene la festividad en todos estos espacios. También la minga, que la minga es el trabajo comunitario. Entonces, en todos estos espacios, prácticamente todos estos espacios sigue actuando la minga comunitaria, pese a ser espacios urbanos. Y también la presencia de la chacra. La chacra es este espacio cultural de provisión, de cultivo y provisión de alimentos que está presente en todos los espacios urbanos, ¿no? Entonces, pues pueden ver cómo estos espacios, pese a tener génesis muy diferentes, pues están teniendo una serie de disputas y de características similares. En los espacios donde no se han conseguido no es porque no se estén disputando, sino porque son espacios donde ese tipo de infraestructuras están pendientes, pero forman parte del hábitat indígena de la ciudad amazónica. Y para terminar este recorrido, pues digamos que la plurinacionalidad también ha implicado no solamente disputar la urbanización tal y como está planteada, sino también buscar espacios propios, constituir la ciudad propia dentro de la ciudad tradicional. Y acá pues les pongo esta imagen para que imaginen pues lo limitado que es el mundo de los Awayacta, de los no indígenas, especialmente para mí, que soy geógrafo, ¿no? Lo que yo logro hacer con mapas está en el universo, en el plano 5 que dibujó hace ya unas décadas un antropólogo. Entonces, lo que yo hago en mapas es el 5, ¿no? Pero la cosmovisión relacional de los pueblos amazónicos, pues implica 8 universos diferentes, ¿no? Que tienen una relación entre ellos muy fuerte. Les voy a poner un par de ejemplos para que dimensionen esto, ¿no? Por un lado está el mundo de los sueños, y el mundo de los sueños no es como pues en el psicoanálisis occidental o en otras disciplinas que analizan los sueños una dimensión del ser, sino que tiene que ver con la relación con otros seres, ¿no? Los sueños en el mundo amazónico tienen que ver con relacionarse con otros espíritus, con los ancestros, etcétera. Y pues es muy diferente en habitar la ciudad con acceso a cerámica que sin acceso a cerámica. ¿Por qué? Porque poder acceder a barro cerámico y hacer cerámica en la ciudad implica poderte conectar con los sueños. Lo que se dibuja en la cerámica y lo que se representa en la cerámica, pues es una ventana de relación con uno de estos universos, que es el universo de los sueños. Entonces, pues esto determina mucho el tipo de espacio urbano que se está buscando. Esto es la planta de Huito. En la planta de Huito, que es con la que las mujeres amazónicas pues siempre tienen un pelo liso y negro espectacular, es un tinte desde la visión occidental, pero no solo, también en la misma planta es un ancestro. Es una ancestra además femenina. Entonces, poder cultivar la planta de Wheat, poder preparar el Wheat y aplicarse al Wheat no solamente es abaratar el coste del tinte que se podría comprar en la tienda, ¿no? Sino que implica toda una relación cosmológica con esta planta y con este espíritu que habita la planta. Entonces, cuando hay este tipo de reclamos de territorio, pues sí hay un reclamo de espacios de vivienda, de espacios de salud, de chacra, etcétera, pero piensen en todas esas dimensiones que les ejemplifico solamente con el mundo de los sueños y la cerámica y con el mundo del tinte y el buito, están en disputa. Pero no solamente hay que mirarlo de una forma pues, cultural, también el Estado ha ofrecido a muchos de estos espacios legalizar la tierra de manera individual, a cada familia un lote. Y muchos de los procesos que hemos analizado no quieren ese tipo de legalización porque ya han vivido en la ciudad de ese tipo de procesos, ¿no? Uno tiene un lote individual y el Estado le puede expropiar fácilmente, o uno incurre en una deuda por alguna urgencia vital y el banco se la expropia, ¿no? Entonces, el territorio colectivo en Ecuador no es imprescriptible, indivisible e inembargable. Es decir, nunca los derechos territoriales sobre el espacio nunca van a morir, aunque haya procesos de despojo. Es indivisible, es decir, no se puede subdividir en lotes y es inembargable. El Estado no lo puede quitar, ¿no? Entonces, por eso también hay una visión materialista del espacio, es decir, una visión en la que la forma de propiedad no es baladí. Entonces, pues digamos, esta forma de constituir el espacio propio tiene que ver con la movilización, tiene que ver con los paros también. Todas estas cuestiones, pues la misma CIGNA hizo una de las marchas hasta la capital para demandar el territorio colectivo. Las tierras indígenas que se lograron fuera de la ciudad en el año 92
fue con una gran marcha hasta Quito, y también en el levantamiento 2022 estuvo muy presente esta demanda de tierras indígenas. Como saben, pues ahora Quito está en medio de un paro, ¿no? Estamos en medio de otro paro. Ya hemos tenido el primer comunero asesinado por parte del ejército, y en el 2019 tuvimos otro paro. El de 2022 fue muy emblemático en términos de la historia que les estoy contando, porque murió uno de los comuneros no murió, fue asesinado uno de los comuneros de San Jacinto del Pindo, que está colindante a Cibna, y del que forman parte muchos de sus miembros son de San Jacinto del Pindo. Entonces, en el paro de 2022, el hecho de que hubiese espacios indígenas amazónicos urbanos implicó que fuese mucho más fácil para hacer el paro, ¿no? El hecho de que no es lo mismo tener que ir a la ciudad a movilizarte que tener un espacio en la ciudad desde el que poderte movilizar, ¿no? Eso cambia totalmente la correlación de fuerza de los paros. El hecho de que haya varios perurbanos que están colindantes a la carretera implica que la provisión de las chacras tienen un rol en el paro. La vía y la pertenencia a la ciudad tiene un rol en el paro, ¿no? Entonces, pues el paro en Puyo y en todas las ciudades amazónicas fue muy fuerte en 2022, y bueno, pues la violencia que despliega el Estado también tiene ese componente de larga memoria, ¿no? Entonces, para terminar, contarles, ¿no?, cuál ha sido mi aproximación teórica a esta cuestión. Los espacios urbano-amazónicos, pues desde mi punto de vista, no pueden ser mirados. Hay una muy fuerte disputa entre estudios culturalistas y estudios marxistas, ¿no? A nivel global está ese debate famoso entre Zizek y Miñolo, del Fuck you Miñolo famoso, donde digamos que la teoría marxista pues viene a decir que el pensamiento decolonial es pensamiento hegemónico, ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucha crítica decolonial de que el conocimiento y las propuestas marxistas son pues conocimientos coloniales que están formulados desde el norte y que no tienen ninguna validez en los espacios urbano-periféricos de América Latina, ¿no? Y yo lo que he querido como mostrar con mi tesis doctoral ha sido que precisamente no podemos vivir sin las dos teorías formuladas de manera conjunta, ¿no? En sus intersticios, en sus tensiones, aquí es tan importante el huito como la propiedad colectiva, ¿no? Aquí es tan importante el habitar la cascada con no ser despojados de las tierras. Es decir, no podemos pensar la lógica de la teoría política, de la economía política, separada del hecho cultural que implican todos estos espacios. Entonces, bueno, pues les voy a ser muy breves con esto, no, pero digamos que yo lo que traté de hacer es conjugar distintas teorías, ¿no? Teorías que normalmente van, pues, digamos, no van nunca en un marco teórico conjunto, ¿no? La teoría de las geografías marxistas con las teorías decoloniales, el giro ontológico con la urbanización planetaria, ¿no? Son teorías que están en las antípodas normalmente de la teoría, pero al mismo tiempo, en la revisión de bibliografía permitió ver que allí hay algunas teorías de la teoría crítica que están haciendo ese puente, ¿no? Por ejemplo, el giro territorial, pues es la geografía marxista brasileña, que tuvo mucho trabajo en la Amazonía con Chico Méndez, con algunos líderes de la tierra, con muchos liderazgos indígenas, y que ya se posicionan, ¿no?, en ese medio camino entre las teorías marxistas y las teorías decoloniales. El capitalismo racial, pues está formulada sobre todo desde las Antillas y desde Estados Unidos, y muestra cómo pues, la génesis y la materialización del capitalismo implicó un sistema racista también de administración de poblaciones, y por tanto, pues la génesis misma del capital y la crítica del capital, pues está directamente imbricada con cómo se ha racializado el mundo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de los artículos y de las exploraciones que hemos hecho conceptuales, pues definimos la urbanización residual a partir de, pues tratar de estos conceptos de urbanización planetaria, pues generar algún diálogo con cómo descolonizar estas teorías que normalmente son enunciadas desde Estados Unidos, desde Inglaterra, y que dominan cómo miramos la urbanización del mundo en esta última década, cómo podemos conjugarlas con la teoría decolonial, ¿no? Y ahí emergió pues un concepto que llamamos urbanización residual, y que tiene que ver con cómo pensar este desarrollo desigual de las infraestructuras del capital en la Amazonía, pues cómo se generan estas urbanizaciones, que no es la urbanización hegemónica, ¿no?, sino que son urbanizaciones de otra escala, que son urbanizaciones muy disputadas y en ocasiones incluso dirigidas por sujetos urbano-amazónicos en este caso, ¿no? Hay algunos materiales que tienen que ver con este concepto. También pues hemos formulado en estos debates sobre el colonialismo de asentamiento, que sería como se traduciría el settler colonialism, también hemos hecho lo mismo, ¿no? Como algunas teorías que están más cercanas de la teoría descolonial, cómo pueden ser enriquecidas con pues, el marco marxista de la propiedad en este caso, ¿no? Y también hay muchos debates, y yo lo que he hecho ha sido insertarme en algunos de ellos, ¿no? Con mirar
las disputas indígenas a partir de esta necesidad de tener espacios de propiedad propia dentro de la ciudad, etc. Y también pues, hay toda una teoría de la Rent Gap Theory, de la brecha de renta, de la teoría de brecha de renta, que explica la gentrificación, los debates sobre gentrificación, pues también cómo podríamos mirar estos debates que han sido formulados normalmente desde los marxismos, desde la teoría de Harvey, de Neil Smith, etcétera. Cómo podríamos mirar estas teorías que se han hecho para ciudades postindustriales, cómo podríamos mirarlas desde la Amazonía, ¿no? Y ahí pues ha sido muy importante el giro ontológico, el comprobar que si la Ring Up Theory está viendo pues esos barrios de clase obrera del norte que están siendo despojados de cerca de los centros por procesos como Airbnb, ¿no? Por decirles, bueno, también de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos procesos pues de desplazamiento de barrios obreros a través de nuevas formas de desplazamiento, pues cómo podría eso ser leído en la Amazonía, ¿no? Y ahí pues lo que hemos estado teorizando es pues cómo se dan los ciclos de valorización, cómo se da la lucha de clases. Pues en este caso lo que hemos visto es que hay una lucha de clases pluriétnica, ¿no? Y plurinacional que está disputando pues la consumación de nuevos espacios urbanos a las élites terratenientes y inmobiliarias que hay en la Amazonía, pero no se está haciendo desde una lucha de alianza de clases obreras solamente, ¿no? También ahí es fundamental pues el hecho étnico y el hecho plurinacional. También la movilidad, ¿no? Normalmente la teoría de gentrificación viene a decir, pues hay personas que siempre vivieron ahí que son desplazadas y se tienen que ir a otro lugar. Pero en estos casos podemos ver lo contrario, que el migrar a espacios urbanos forma parte de una estrategia contra la gentrificación, contra el desplazamiento, ¿no? La movilidad usada de manera activa y de manera ofensiva a los intereses del capital. Y también pues, la importancia que tienen estas prácticas cotidianas dinámicas que podríamos llamar barriales, pero que también son ancestrales, ¿no? Entonces, esto como ejemplificación de cómo repensar un concepto de la teoría marxista con un abanico teórico mayor que nos permite ver lo que está sucediendo en la Amazonía de manera más compleja, ¿no? Pues si luego quieren ver la presentación, pues ahí tienen los artículos donde hemos ido expresando esto, y esto no es tanto para que lo vean en detalle, sino para mostrarles, ¿no? La riqueza teórica que emerge de poder ver con más de un armazón teórico pues estos espacios tan emergentes, tan especiales y tan disruptivos a la lógica urbana blanca colonial, ¿no? Entonces, nada, pues como les comentaba, Luz Helena, estoy haciendo ahora mi postdoctorado sobre acá en México, y lo que lo estamos trabajando con otro equipo también es en plural, pues tiene que ver con cómo se está desarrollando esta disputa de las infraestructuras, en este caso en la península de Yucatán, ¿no? Un espacio que, a diferencia de la Amazonía, donde muchos de los proyectos capitalistas se hunden por las múltiples contradicciones que tienen en la Amazonía, pues este es un espacio donde los planes capitalistas se llevan a cabo de manera pues, muy amplia y muy fehaciente, ¿no? Entonces, lo que nos estamos centrando es en algunas infraestructuras. Sentimos que hay mucha literatura ya sobre el Tren Maya. Entonces, y además tenemos una sensación de que es bien contradictorio también el proyecto, es muy diferente en los distintos tramos. Nos estamos centrando mucho en esta interfaz que hay entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto, en las infraestructuras que se están dando como dos lugares emblemáticos de la guerra social maya y de lo que después se llamó la guerra de castas. Tanto Tulum como Noxac, Santa Cruz fueron espacios muy fuertes de organización urbana maya en toda esta zona. Pero al mismo tiempo, pues hoy en día, pues la Ribera Maya llega hasta Tulum. Tulum es el lugar quizás más distópico hoy de urbanización que tenemos en lo que yo he conocido hasta ahora del país. Pero tenemos como historias pues muy contradictorias, ¿no? Como es esta historia del nuevo corredor turístico que se está haciendo de Felipe Carrillo Puerto hasta Vejía Chico, que es el mismo trayecto que utilizó el tren chiclero, el tren del chicle en la península de Yucatán. Entonces, bueno, pues ya me he excedido del tiempo, entonces no voy a entrar en detalles, pero ese espacio pues, del tren chiclero lo implementó el general Bravo después de que ganó la guerra el Estado mexicano a las comunidades mayas, y fue bombardeado incluso después del término de la guerra. Fue bombardeado ese espacio del tren chiclero por parte de la resistencia maya que siguió quedando. Y cuando llega la revolución, los generales mayas que bombardeaban ese tren fueron elevados a generales del ejército de la revolución y fueron concedidos. El mismo tren chiclero fue administrado por las comunidades mayas, ¿no? Hoy en día, pues casi un siglo después, más de un siglo después, está siendo pues un corredor turístico que está también siendo pues negociado a muchas escalas por las comunidades mayas. Ha habido paros en contra del nuevo corredor turístico, lo está ejecutando la Sedena, con toda la significación que tiene el ejército mexicano en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos investigando pues cuáles son los procesos contradictorios de disputa de este tipo de urbanización, en este caso turística, ¿no?
Así que bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por escucharme y estoy pues ávido de saber qué opinaron o cómo resuena con lo que están trabajando. Muchas gracias, Manuel. Súper interesante lo que nos acabas de exponer. No sé si se dieron cuenta que tocó varios ejes que nosotros ya habíamos abordado la conferencia pasada, en donde, bueno, se tocaron estas partes del colonialismo, el turismo, el extractivismo, pero nos brinda nuevos elementos para pensar la urbanización como un proceso no exclusivo de la modernidad. También nos dio como pautas para presentar posibilidades de repensar los estudios y de paso los espacios urbanos, lo cual pues se nos había un poco salido de las manos de la sesión pasada, que bueno, eso también es lo interesante de estos ponentes, de los distintos ponentes que vamos a tener, porque bueno, nos ayudan como a robustecer los análisis sobre los estudios amazónicos. Una vez más, muchas gracias, Manuel. Pues tenemos pensado ver el video, pero me parece que es más productivo que tengamos una discusión porque este tema es bastante amplio y nos presentaste pues cosas muy pues distintas de las que habíamos discutido la vez pasada. Entonces, no sé si alguien quiera abrir el debate, si alguien, me parece que hay comentarios por Zoom, si nos la podrían compartir acá lo que no se veía. Ok. Bueno, también, bueno, es muy súper, aparte muy interesante este término que nos presenta Manuel de la urbanización residual. Y bueno, también nos dejaste un poco con la duda sobre el ejército y la presencia en el Tren Maya. Digamos que son temas también que nos deberían importar a todos, ¿no? Y no sé si alguien aquí en la sala nos quiera, mm, no sé, presentar alguna inquietud, o Miguel, o Rebeca, o alguien acá en el Zoom. ¿Alguien? No, en primer lugar, a mí me pareció bien interesante el trabajo que aquí mencionas y de alguna forma hiciste leve el esbozo, ¿no? De la IRSA, que es este macroproyecto sudamericano. Quizás sería interesante que nos platiques un poquito más en el caso del Ecuador y concretamente la dimensión que planteas de la Amazonía ecuatoriana, que sea como la boliviana, como la peruana, con un nivel de actividad política pues, bastante activo, ¿no? En el sentido, pienso en lo que está pasando ahorita en el Ecuador en relación a la resistencia que están haciendo en el paro, concretamente en contra de, esto, de la ampliación y de los regresos de estos proyectos extractivos, pero ahora bajo la tutela de Estados Unidos y dejando un poco de lado la presencia de China, ¿no? Y los intereses. También esta cuestión de las mineras, ¿no? Cómo se han reposicionado concretamente en el caso del Mirador, por ejemplo, ¿no? Que es una experiencia bastante relevante. Entonces sí me gustaría eso y ver desde tu perspectiva cómo se enlaza, por ejemplo, el movimiento indígena ecuatoriano con otras experiencias, ¿no? Pienso concretamente en Bolivia, que pasó por este mismo efecto de proscripción política, y también en el caso de Perú, que está enfrentando en estas ciudades peruanas, concretamente en Iquitos, que está enfrentando un crecimiento que pareciera, desde mi perspectiva, ya no soy geógrafo, que no tiene las capacidades de soportar en términos de mantener de alguna forma su estructura, ¿no? En ese sentido, pues sí me parece bien relevante y además que tocas unos puntos que son poco conocidos, ¿no? Como es esta idea de la presencia de la civilización entendida como esta idea de la lítica, de las ciudades como un eje articulador, ¿no? Porque es un tema que yo también en mi investigación doctoral encontré, o sea, que es una forma de generar una suerte de despojo histórico continuado que de alguna forma se articula con los procesos de despojo actuales, ¿no? Entonces, sí, más allá de eso, pues, me pareció bien interesante tu presentación, concretamente porque pues, tocas una serie de temas que de alguna forma he venido trabajando, pero también me parecen bien relevantes, ¿no? Más allá de los sellos políticos y las necesidades de momento, ¿no? Que están experimentados los pueblos indígenas en el Ecuador.
Bueno, dale. ¿Alguien más? Pues usted. Buenas tardes. Yo quería hablar sobre lo que había expuesto, de que, de que en el Ecuador habían utilizado la urbanización para evitar el despojo de las tierras de los habitantes. Y quería preguntar sobre, al usar ese tipo de urbanización, al usar la urbanización para evitar su despojo, es- ocupan, digo, al urbanizarlos también ayudarían a que a que sus creencias y sus hábitos no se vayan perdiendo. Por ejemplo, la que mencionó sobre la cerámica del mundo de los sueños, que decía que ocupaban la cerámica para enmarcarlos en la cerámica con lo que creaban. Vale, ¿cuál es tu nombre? Daria. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, un comentario o aportar? A ver, ahí atrás, Adrián, por favor. Yo tengo una duda, concretamente a qué se refiere con paro. Mm, Probabilidades sí, de carreteras porque, ajá, sí, concretamente. mm, Gracias. ahí atrás. Yo solo preguntarte si, o sea, ¿qué otros factores ves en común entre las problemáticas como urbanas de la Amazonía y las que ahora estás viendo en Yucatán? Además del agua, ¿no? O sea, parece que el agua es ahí un factor de la zona, evidentemente. ¿No? O, ¿no? A veces todo lo Ujú. Gracias. Gaya, ¿me pueden dar la palabra, Gaya, por favor? Sí, hola, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Un poco el comentario, me parece muy interesante ese aporte también para mis propias investigaciones porque últimamente hemos hablado mucho de el colapso territorial en la Amazonía frente a la sequía, las inundaciones, los incendios, sobre todo la plaga. Entonces la problemática era cómo hablar de las luchas indígenas en la Amazonía territoriales cuando ya el territorio no existe, ¿no? O justo colapsó o es muy difícil sobrevivir en ese territorio. Entonces me da como nuevas pistas de que la urbanización no es solo un proceso unidireccional em, devastador, sino que puede ser disputado, ¿no? De alguna manera. Entonces eso me pareció muy importante e interesante. Y también en este sentido, si te podría preguntar por la cara de esa disputa, porque si es disputado, entonces no solo tiene caras luminosas, sino también las otras. ¿Cómo verías esa dialéctica de protegerse ante el despojo urbanizando, defendiendo su cultura, su cosmovisión y al mismo tiempo la urbanización que desculturaliza, que empobrece, que hace la población indígena como la desarraiga, si viste ese tipo de procesos también y cómo dialogan, ¿no? De manera dinámica. Y esa pregunta por los ciudades milenio, que ha sido bastante polémico el asunto. He leído que muchas ciudades quedaron abandonadas, con un poco elefantes blancos, que la misma estructura de las casas, cómo estaban pensadas y construidas, iba en contra de las dinámicas del espacio indígenas. Entonces, no sé si podrías contar un poquito más y si eso es cierto o pues justo también se dieron las dinámicas que describiste, ¿no? De ocupar esos espacios de manera más creativa. A mí me pareció fascinante también lo de ese nomadismo
¿no? Que se transmite también a nivel de las ciudades, que estamos entre comunidad y ciudad, usamos los espacios a manera de archipiélago, un poco como casi pisos ecológicos, sino a diferentes escalas, ¿no? Eso también me parece muy importante. Muchas gracias. Gracias, Maya. Gracias, Gaia. ¿Les parece si damos para estas, espacio para estas respuestas y luego ya recogemos más? Genial. Pues muchas gracias por todos los comentarios y pregunta a Gaia, a Dani, Miguel Ángel, y no me acuerdo del nombre de los compañeros, pero gracias también. Y comienzo por la más emotiva, que es la del paro, porque ahora mismo estamos en un paro en el Ecuador. Paro y levantamiento indígena vienen a ser como más o menos lo mismo, se han utilizado las dos palabras, y sí que son estrategias de movilización larga, que llevan normalmente varias semanas de movilización y que normalmente tienen algún tipo de irrupción en la capital del país. Entonces, entonces los dos últimos, que el histórico inicial que fue muy importante en medio de la constitución de la CONAIE fue el de 1990, y ese fue un levantamiento de varios días donde se paralizó el país y digamos que hubo una gran marcha final de acuerdo y de negociación con el Estado en Quito, ¿no? Entonces, pues digamos que ese fue el punto fundacional de esta forma de movilización. Ha habido varias en las últimas décadas, algunas pues más exitosas logrando detener el país, otras quizás menos y han tenido como más focos locales, pero sí en 2019 y 2022, el de 2019 le llamamos más paro porque empezó por ser de transportistas, pero el Estado negoció con los transportistas y se quedó el movimiento indígena haciendo el levantamiento. Entonces, el de 2022 sí fue organizado directamente por el movimiento indígena y el de ahora también, ¿no? Casi siempre tienen de telón de fondo algún tipo de medida antipopular, ya sea subida del precio de los combustibles, pero siempre tienen muchas demandas, ¿no? Demandas de la cuestión del empobrecimiento, ya sea mediante peticiones de condonación de deudas bajas, etcétera, etcétera. Siempre hay un decálogo de demandas y en los últimos paros también ha aparecido como parte del decálogo de demandas y normalmente ha sido en el que más ha chocado el movimiento indígena y el Estado, que tiene que ver con el extractivismo minero y petrolero. Entonces, eso conecta con lo que comentaba Miguel Ángel, de que muchas gracias por el comentario. Digamos que ese levantamiento como tiene siempre un estrato popular y los sectores populares de las ciudades de la Sierra y de la Amazonía normalmente también se unen, pero también tiene en los últimos años este componente antiextractivo, ¿no? Y, por ejemplo, varias de estas marchas que llegaron hasta la ciudad partieron de Mirador, precisamente, ¿no? Mirador ha sido como un elemento muy simbólico. Mirador es primera gran mina a cielo abierto del país. Ecuador nunca había tenido una gran mina a cielo abierto. La primera fue Mirador, se hizo en los años 2010 y ha sido como un elemento muy fuerte de politización antiminera del movimiento indígena, porque pues fue con mucha violencia racista en las comunidades de alrededor y además hubo líderes asesinados, es decir, tuvo pues muchos de los componentes. Entonces, bueno, digamos que actualmente la IRSA, la comentaba de pasada, esta iniciativa tenía 10 ejes a lo largo de todo Sudamérica, 3 de ellos en la Amazonía, y es una forma de pensar el espacio que viene del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Estados Unidos diseñó esos megaejes como formas de acceder y de esa disputa imperialista del espacio, pero ha sido interesante que la IRSA ha tenido varias vidas, ¿no? Ha tenido una vida neoliberal plenamente, tuvo una vida, después se constituyó el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, que cambió el sentido de la confluencia de países, ¿no? Liderada por Cuba, Venezuela, pero digamos que la misma, inicialmente formaron parte de ella muchos gobiernos de progresistas, pero la misma derechización de los gobiernos progresistas implicó que acabaron haciendo otros dos espacios, que fueron la UNASUR y Mercosur, ¿no? Como espacios pues, más vinculados al libre comercio, etc. Entonces, UNASUR, que terminó siendo preponderante y es la que ha sobrevivido, maltrechamente, pero ha sobrevivido, recuperó la IRSA. Y la IRSA pasó a ser un proyecto de los gobiernos progresistas y muy impulsado por el gobierno de Lula. Entonces, claro, los ejes que pasaban entre Ecuador y que terminaban en Brasil, pues fueron muy promocionados, ¿no? Con nuevos aeropuertos, nuevas vías, y fue parte del discurso del gobierno progresista del Ecuador también. Pues muchos proyectos extractivos se articularon a vías, pero muchos de ellos, como comentaba Gaia,
en otra investigación que hicimos previa que se llamó La Selva de los Elefantes Blancos, muchos de estos proyectos nunca tuvieron una articulación a ningún mercado, fueron vías que quedaron en medio de la nada en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la IRSA como discursivamente ha muerto. Ya no hay ningún gobierno del Ecuador ni ninguna organización política del Ecuador que haya vuelto a hablar de la IRSA. Sí de la UNASUR, pero no de la IRSA. Entonces, como proyecto, digamos, de infraestructura estaría muerto, pero muchos de los proyectos que sí interesaban efectivamente al capital, pues han seguido operando, ¿no? Ya no bajo el paraguas de la IRSA, pero en este caso este puerto multimodal sí era plenamente discurso IRSA, obra financiada con el COSIPLAN, que era el ente financiador, y fue inaugurado como un puerto de la IRSA, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ha quedado ese remanente, pero las infraestructuras últimamente no han estado desde esa óptica, ¿no? Y bueno, también contarles, así como parte de lo que comentaba Miguel Ángel de las distintas políticas, también hay como nuevas confluencias dentro de la izquierda. En la última elección presidencial confluyó el movimiento indígena y el movimiento de Revolución Ciudadana, que es el que gobernó, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay reconfiguraciones. Los paros también han reconfigurado, el neoliberalismo de los últimos años ha reconfigurado también parte del escenario político. De lo que preguntaba Dani, como para saltar más al tema más microterritorial de la Amazonía, fíjense que creo que esa dicotomía entre urbanización y cultura es algo que creo que no forma parte de las cosmovisiones amazónicas y diría que incluso de las serranas del Ecuador, ¿no? Al menos. Habría que ver en cada lugar cómo se expresan. Pero creo que es algo que hemos implementado más desde fuera, que la ciudad aculturiza o quita las tradiciones, ¿no? Creo que es determinadas migraciones en situaciones de mucho racismo. Pero lo que el movimiento indígena está reconfigurando en el Ecuador, yo pienso, es estar reconfigurando cómo se habitan las ciudades, ¿no? Y desde ese punto de vista, las ciudades no tienen por qué ser un elemento alculturizador, pueden ser un elemento precisamente potenciador de determinadas formas de estar en el mundo, ¿no? Lo que tú contabas, ¿no? De los hábitos y los sueños. Digamos que hay una memoria larga de habitar la ciudad. Las ciudades no se habitan desde el mundo indígena recientemente. Y ahí les quiero contar de dos etnografías que a mí me ayudaron mucho a mirar el territorio amazónico, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Norman Whitten que hablaba de algo que preguntaba Gaia, ¿no? De cómo conjugar el espacio tradicional fuera de la ciudad y el espacio moderno dentro de la ciudad como un área de disputa, ¿no? Y ahí hay una etnografía que es de los años 70, además tiene full tiempo, y es sobre Puyo, sobre la ciudad de Puyo. Y lo que cuenta esta etnografía es que en el siglo que ya llevaba existiendo la ciudad de Puyo, las comunidades quichuas de alrededor compaginaban dos espíritus, dos almas. Uno es el Ayi Runa, que vendría a ser como el buen runa, el buen indígena, el que cumple ciertos de los parámetros que espera el mestizo y blanco asociado al Estado, al ejército, a la petrolera, a la iglesia. Y por otro lado, el Sacha Runa, que es el Sacha Selva, entonces el espíritu que implica el ser aún de la selva, conectado con los chamanes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, lo que él cuenta en su etnografía de los años 70 es que las comunidades quichua alrededor del Puyo compaginaban estratégicamente ambas formas de relacionarse con la urbanización, ¿no? Momentos de movilización y de tomarse la ciudad y de meter el miedo a los blancos de los indígenas y lograr derechos sociales por esa vía, derechos sociales, políticos, etcétera, pero también el Ali Runal, en determinados momentos pactar algunas cuestiones que tenían que ver con cómo habitar en la ciudad, ¿no? Y la otra etnografía que me encantó es de Lisa Gali, que habló se llama Migrar transformándose, y habla de cómo hay un continuo comunidad-ciudad. Es decir, que la ciudad y la comunidad la vemos porque en eso hemos hecho mucho daño a la geografía, esta definición entre rural y urbano, que tienen todos los planes de urbanización de todo el continente, ¿no? Donde de manera dicotómica se establece que lo que es rural es lo que no es urbano y lo que es urbano es lo que no es rural, ¿no? Pero sin embargo, las comunidades tienen una forma de habitar continua, es decir, siempre ha habido usos de la ciudad donde es interesante tener algún familiar allá. La ubicación estratégica de familiares en distintos lugares forma parte de este continuo. Estas son dinámicas que existen siglos, ¿no? La importancia de que haya un quichua que viva en cierta zona de la ciudad de mercado, por ejemplo, para tener ahí las pertenencias y poder acceder al mercado como habitantes de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y ese habitante de la ciudad pues no va vestido siempre como quichua, no siempre habla en quichua, sino que trata de relacionarse con el mundo de la urbanización mestiza de determinada forma, pero es familiar del chamán que cuando hay que hacer una movilización y sentar al Estado a negociar, lo va a hacer desde otra enunciación corporal, social, estética, etcétera, ¿no? Entonces, esas dos formas de habitar la ciudad
siempre han formado parte de ese continuo y más bien esa separación que hacemos es una separación que no forma parte del cotidiano. Y yo creo que ahí ustedes desde la antropología y desde las etnografías aportan cosas para destruir los imaginarios políticos que hemos construido desde otros lugares, ¿no? Entonces, por eso, como los sueños siempre están ahí para los indígenas que habitan la ciudad, el no tener acceso a barro acaba siendo una frustración más de vivir en la ciudad, ¿no? Pero sin embargo, si se logra construir un espacio urbano donde hay acceso al barro para hacer cerámica, la experiencia cotidiana en ese aspecto mejora. Entonces, yo siento que es lo que está luchando el movimiento indígena de manera explícita, que hace unas décadas quizás estaba implícito en las disputas urbanas, pero que hoy en día se enuncia. Queremos un espacio donde hacer chacra, donde tener cerámica y donde tener cascada, ¿no? Y eso antes no estaba dentro del discurso político y yo siento que es de las cosas que la plurinacionalidad como movimiento histórico general ha propiciado en los espacios urbanos, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Gaia, sí, escribimos de las ciudades del milenio como espacios, en ese mismo libro de la selva de los elefantes blancos, escribimos de los espacios como un elefante blanco y realmente lo son, porque se fueron pensados como espacios, esos dos espacios son espacios que están en medio de la selva, esas ciudades del milenio, ¿no? Entonces tienen como una forma, una imbricación diferente a la que tienen estos nuevos espacios de vivienda social que están cerca de las ciudades como el que les mostré. Tuvimos varias críticas al libro de la selva de los elefantes blancos que les conté en el CIALC en su momento, y una de las críticas era justo que nos hacían algunos antropólogos de que esas ciudades del milenio eran como espacios de disputa de largo aliento, ¿no? No eran espacios que teníamos que ver solo en el espacio-tiempo del conflicto petrolero, sino que había que ver esos espacios como desde la migración que hicieron esas comunidades a esos espacios viniendo del conflicto colombiano, ¿no? Entonces, sí, las ciudades del milenio siguen siendo elefantes blancos en mi punto de vista, Gaia, pero al mismo tiempo pienso que, aunque viva solo un tercio de la población que estaba planificada en esas ciudades del milenio, siguen teniendo también estas dinámicas de multilocalidad, ¿no? Sí, ahí hubo una imposición racista estatal y fue como reunir en un núcleo a muchas familias que querían tener su vivienda a lo largo del río. Pero al mismo tiempo, como la ciudad ya está hecha, y aunque solo estén habitadas de manera continua un tercio, de manera discontinua y de manera política, esa ciudad del milenio sigue teniendo un rol muy fuerte en términos de simbólicos. Entonces, yo creo que en la investigación que hicimos hace ya 10 años, eso no lo medimos bien. Entonces, creo que la historia sigue siendo lugares que no están habitados como previó el discurso estatal, pero digamos que sí tenemos una autocrítica que en esos años de progresismo nos dejamos como absorber mucho por el discurso del Estado y fuimos incapaces de ver ciertas dinámicas de más largo plazo, ¿no? Diría sobre eso. Y para terminar sobre el tema de los factores en común entre la Amazonía y las de Yucatán, quizás es porque aún no conozco profundamente las de Yucatán o no al mismo nivel de las de la Amazonía, pero sigo viendo muchas más diferencias, ¿no? Es decir, como que la cuestión del agua, fíjate que pienso que ni en la Amazonía ni en Yucatán, en estos conflictos alrededor de infraestructuras son dominantes, ¿no? Yo entiendo que es mucho más dominante la cuestión de la tierra. Porque tanto en Felipe Carrillo Puerto y en Vigía Chico como en la Amazonía andina, la que está al lado de las vertientes de agua, hay agua potable en grandes cantidades, ¿no? En otras zonas de la península de Yucatán pues está todo este tema de las granjas porcícolas, de las embotelladoras que sí están esquilmando, están bajando los niveles del agua fuertemente, ¿no? Pero en esta zona que estamos estudiando de Quintana Roo, de la mitad de Quintana Roo, el agua sigue siendo abundante o al menos no es enunciado como un problema. El macizo kárstico sigue teniendo una fuente de agua enorme, ¿no? Y el agua supura prácticamente por todos los lugares, ¿no? El nivel freático en Felipe Carrillo Puerto está a 6 metros y de hecho es complicado pensar en un sistema de alcantarillado justo por la proximidad del nivel freático, ¿no? Es decir, el agua es súper abundante y es muy fácil encontrar agua limpia. Sin embargo, sí siento que hay una operación en marcha tanto en la Amazonía como en Quintana Roo, alrededor de las infraestructuras de compraventa de tierra enorme. Digamos que la presión sobre los ejidos en el caso de Yucatán y sobre las comunas indígenas cercanas a áreas urbanas son brutales. Yo digamos que quizás es mi sesgo geográfico, pero siento que lo que encuentro más común es una disputa feroz por la tierra y una subversión de los mecanismos comunitarios muy fuerte, ¿no? Por eso yo siento que allá donde hay mecanismos comunitarios como los que les he contado de defensa de una propiedad comunal o de una propiedad que esté centrada en el valor de uso es fundamental, ¿no? Como ante un embate tan fuerte.
Afortunadamente, pues en la Amazonía no tenemos algunos procesos que hay en Yucatán, que para mí es lo distintivo de Quintana Roo, y es que no hay inversión inmobiliaria estadounidense, ¿no? Sin embargo, en Quintana Roo hay una inversión estadounidense brutal y eso pone en otra escala la disputa por la tierra, ¿no? No es lo mismo los pequeños capitalistas inmobiliarios del Ecuador y alguna minera y alguna petrolera que cae por allá en medio de paros y de levantamientos. Es decir, normalmente son empresas dentro de la jerarquía del capital, son fragmentos del capital con una jerarquía media o baja. Y sin embargo, en Yucatán tienes presencia de la más alta jerarquía del capital global. Entonces, claro, eso dinamita cualquier proceso de pensar en mantener propiedad colectiva sobre la tierra, ¿no? Eso diría yo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Sí, en el chat también hay un En el comentario. chat parece que hay. No, es lo mismo. Eso. Sí. El problema que tienen diferentes poblaciones en esta geografía continental sería la desterritorialización de los habitantes para un extractivismo de los recursos por los financieristas, nos dice David Sixto. No sé si es un problema, más que una pregunta en un comentario. ¿Alguien más que quiera aportar, preguntar? Sí. Rebeca, por favor. Sí, muchas gracias, Manuel, por la exposición. Sí, es muy sugerente todo lo que nos compartes y me hace pensar desde distintas ópticas, ¿no? Esto de la disputa por la ciudad en contextos urbánicos. En ese sentido, me recuerda a las comunidades yuracaré que están en el río Chapare, en Bolivia, en la Amazonía cochabambina, ¿no? Y cómo ya se han reconfigurado, en el caso específico del río Chapare, en sedentarios de alguna manera, pero ahora pienso que están configurando una, entre comillas, ¿no? Una urbanización, ¿no? A partir del ingreso del camino, ¿no? Ellos no había camino y ahora ya hay, y eso ha generado distintos servicios, ¿no? Como por ejemplo el transporte, las rutas de transporte que van y vienen a Chimoré, ¿no? Claro, la luz, agua potable no tienen, ¿no? Ellos, a diferencia de los de Quito, Ecuador, no hay agua potable, solo es la del río, pero hay otras presencias, por ejemplo, las escuelas que mencionabas, ¿no? Ahí solamente hay hasta la primaria. Si quieres ir a la secundaria o al bachiller, vas a una comunidad cercana, pero si quieres estudiar en la universidad, entonces vas a Cochabamba, ¿no? Y en efecto, es muy importante tener esa multilocalidad que tú le llamas, ¿no? Como esos contactos que puede haber o estas formas de habitar los espacios en distintos lugares, ¿no? Como tener un familiar que viva, ¿no? En Cochabamba para poder tener el acceso a la universidad y pues los costos no sean tan elevados como pagar renta, ¿no? El servicio de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me hace pensar, ¿no? Si se están realmente configurando o disputando, ¿no? Sin saberlo así, por ese derecho a la ciudad, ¿no? O a la urbanización, que es, creo que es un término más correcto a la urbanización. Y por otro lado, también hablabas del turismo, ¿no? Y de esta otra forma de disputarlo, y nos presentabas esto del balneario, y eso me hace pensar en los ecoturismos, el ecoturismo alternativo, el turismo rural y todos estos servicios, ¿no? Que en algunas comunidades son un aporte y un ingreso económico, para otras no, ¿no? Para otras funciona como una cohesión comunitaria, ¿no? Para posteriormente tal vez adquirir ese acceso económico, pero también como una forma de disputar esos lugares, porque normalmente vemos como el ecoturismo o lo presentamos como una forma de despojo, ¿no? Lo vinculamos con el extractivismo, con la colonización, con esas violencias de género que también se pueden presentar, pero tu lectura me hace recordar de alguna manera a un autor que se llama Samuel Joaut, ¿no? Y él nos habla del traspaís, de la Ribera Maya, de Cancún, de todo lo que pasa atrás de eso, ¿no? Como de esos procesos. Y él dice, bueno, no todas las comunidades se enfrentan como este tipo de despojo, ¿no? Hay unas que se apropian del turismo, por ejemplo, ¿no? Menciona algunos casos como Ekbalán, otros en Yotzonot. A lo mejor algún participante conoce esa manera de organización. Y nos habla de este tipo de procesos que más allá de volverse, pues sí, como una forma de desposesión
territorial, identitaria y demás, por el contrario, hace exactamente una cohesión comunitaria, ¿no? Pero esto no sucede en todas partes. Entonces, eso es lo que creo que hay que matizar, ¿no? Porque habrá algunos proyectos que en efecto, como la Ribera Maya, ¿no? Donde está toda esta infraestructura, todo este cacicazgo, ¿no? Empresarial, nacional, extranjera, todo esto privado, como también la ciudad ahí o la urbanización va afectando de esa forma, ¿no? Bueno, eso más bien me está haciendo como esa reflexión de estas dos visiones, tanto del turismo, ¿no? De las ciudades, de lo rural y de lo urbano, porque en efecto nosotros solemos a tener estas dicotomías como tal, ¿no? Y muchas veces esa multilocalidad nos permite que a donde vayamos, vamos con todo este conocimiento que tenemos de nuestra propia cultura, ¿no? Y bien, bueno, tenía otras cosas que comentar, pero creo que por ahora voy a dejarlo hasta ahí. En la lectura que mandamos del Tren Maya, de la doctora Michen, que nos platicaba, ¿no? De cómo va surgiendo todo este proceso de urbanización igual y cómo se deben presentar o tener más presencia o agencia las organizaciones comunitarias ante estas resistencias. Claro que las hay, ¿no? Hay que conocerlas con mayor profundidad para saber cómo intercambian, cómo interactúan y cómo también hacen esas negociaciones para poder estar en esos espacios, ¿no? Respecto de los sueños, bueno, pues muchísimas culturas sabemos amazónicas, serranas o del desierto, por ejemplo, aquí los wixárikas, ¿no? En el norte, plasman toda estos sueños a través de sus artesanías, en los distintos que hacen, ¿no? Configuraciones oníricas que van haciendo en la medida en que ellos venden, pues a través del uso del recurso de la Shakira, ¿no? Como una forma de expresión, pero bueno, y de creación, ¿no? Bueno, eh, no sé. ¿Algún otro comentario antes de... Genial, pues para comentar las dos cosas que han salido y también la de financiarización y también algunas de las cosas que me estoy acordando que quedaron pendientes. Yo diría que ecoturismo, bueno, primero el tema de la multilocalidad es un concepto que tiene como 10 años y que no es casual que se haya anunciado en Bolivia por varios motivos. Está anunciado como para inicialmente fue anunciado para las dinámicas que hay en el Alto. A mí el Alto me parece como la ciudad indígena por antonomasia, ¿no? Porque es pues una ciudad, la multilocalidad ahí opera en términos de que los docentes de la Universidad Pública del Alto, que es uno de de la universidad pública pues que fue peleada a través de paros también, de levantamientos indígenas, y que tiene pues sus docentes, la mayoría aymaras, quechuas, etcétera. Pero digamos, la universidad tiene un rol muy importante en cómo se configura la vida cotidiana de algunos de sus habitantes, por lo que supuso de victoria política, por la importancia que tengan un acceso muy fuerte los quienes estudian allá en la universidad, pero incluso los profesores y los estudiantes del Alto, cuando es martes y domingo, son los días de mercado en el Alto. Entonces, esos días todo el mundo va a comerciar, incluidos los profesores universitarios. Pero también hay días de la semana donde es importante ir a cuidar el cultivo, ir a sacar la papa, ir a hacer lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, el Alto es una ciudad que es ciudad indígena, con gobierno indígena, con mayoría indígena, pero que al mismo tiempo tiene dinámicas de conexión muy fuertes con el altiplano, con el lago, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el concepto lo enuncian allá porque digamos que lo enuncia gente que habita esa multilocalidad, ¿no? Como esta necesidad de decir, bueno, el Alto es el ejemplo de que hay una ciudad en el mundo, al menos una, donde esta división entre lo rural y lo urbano, entre lo mestizo, entre lo blanco y lo indígena no opera, porque nos hemos ganado un espacio en la ciudad a base de lucha, de producción social del hábitat, pero seguimos teniendo una conexión súper fuerte y en la ciudad del Alto tú oyes hablar poco castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que surge de ahí y digamos que como tuvo mucho éxito y resonó mucho en los estudios de la antropología, de la movilidad, de los estudios urbanos, pues se ha ido indagando en otros espacios de Bolivia.
Entonces, el concepto ha empezado a viajar en los últimos 3, 4 años a otras latitudes. Entonces, hay como artículos sobre Chile, sobre distintos lugares que hablan de estos fenómenos, de cómo se habitan las ciudades desde esta lógica de multisituación en la ciudad y de cómo la ciudad tiene un rol a lo largo del tiempo de la semana, del año y también de la vida de la persona, ¿no? Y de la familia. Entonces, bueno, eso es como para enmarcar el concepto y que no piensen que es mío, sino que hay toda una literatura ahí que es bolivianocéntrica y siento que eso conecta con algo que de lo que me había dejado, que habían comentado tanto Gaia como Miguel Ángel sí, digamos, yo siento que Bolivia es el epicentro de la plurinacionalidad, ¿no? Tanto por el gobierno indígena que hubo en el país tan marcado, como por la presencia de muchos espacios donde la plurinacionalidad se hizo predominante, ¿no? Podemos tener críticas a los gobiernos progresistas y lo que quieran, pero digamos que la capacidad que tuvo de posicionar otra manera de hacer espacio en el país y de hacer espacio urbano, yo siento que es muy constatable, ¿no? No es lo mismo Bolivia donde gobernó Evo Morales que Ecuador donde gobernó Rafael Correa, ¿no? Son procesos diferentes. El hecho de que gobierne alguien que forma parte de la plurinacionalidad política fue diferente en esos dos casos, ¿no? Y es diferente también hoy en día a la hora de enfrentar el neoliberalismo. Veremos cómo lo enfrenta Bolivia, ¿no? Pero en Ecuador, pues digamos que esa distancia entre movimiento indígena y progresismo nos ha costado 6 años de rearmarnos frente al neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que esa herida está presente y esa comparación con Bolivia, Ecuador siempre nos hace mucho bien porque nos permite ver cómo en un lugar donde el poder político sí ha sido plurinacional, pues medir, ¿no? Cuáles son nuestras posibilidades a futuro. Y de lo que dice Rebeca, siento que ecoturismo, comercio o universidad son tres significantes en disputa, ¿no? El turismo puede ser tan despojador como el extractivismo petrolero, pero puede ser también disputado en ese sentido. El comercio popular o el McDonald's, pues son dos esferas del comercio de distinta escala y de distinta disputa. Y también estamos en una universidad y hacemos investigación. La universidad también es un elemento de despojo y blanqueante de conocimientos, etcétera, súper fuerte, pero también es un campo en disputa, ¿no? Yo diría que el ecoturismo, pues, tiene el potencial de ser tremendamente despojador, de ser también una herramienta de reafirmación territorial, de disputa respecto al capitalismo. Depende todo cómo se enuncie, ¿no? Sí he conocido Balam y es cierto que es un cenote y una ciudad arqueológica muy diferente a otras, pero también tiene la suerte de estar un poquito más. Si Balam estuviese a 15 minutos de Cancún, seguramente no habrían podido sobrevivir. Es decir, siento que también hay factores estructurales que se salen de las posibilidades de control que tenga cualquier proceso organizativo, ¿no? Y para terminar, algo que decía Gaia, que también posicionabas tú ahora, Rebeca, es esa narrativa, ¿no? Yo siento que sí hay una narrativa de que la Amazonía está siendo aniquilada y destruida. Está ahí esa narrativa, ¿no? Es un hecho real. Está viendo, pues si uno mira sobre todo a la Amazonía brasileña, pues hay procesos de una velocidad horripilantes, ¿no? Pero siento que esa narrativa es muy importante en los hechos, pero haríamos mal en asumir que esa es la única narrativa posible de la Amazonía, ¿no? Porque yo siento que la pandemia que vivimos tan recientemente posicionó una cuestión de selva-refugio. El movimiento fue el contrario, ¿no? Ese continuo entre selva y ciudad estuvo muy claro. Todo el mundo que podía escaparse de la ciudad a la selva se fue. Digamos, las ciudades de la Amazonía se vaciaron, Quito se vació. Quien tenía un espacio rural comunitario al que escapar, escapó. Y yo siento que esa es otra narrativa de la Amazonía también, es decir, son espacios de vida, espacios donde se está mucho mejor ante el colapso capitalista. Los compañeros zapatistas llevan unos años hablando del día después, ¿no? Del colapso. Bueno, en el Ecuador la pandemia fue terrible, me imagino que vieron imágenes de Guayaquil y demás. Fue muy dura la pandemia, fue un momento de colapso, no fue para siempre, pero hubo unos meses muy duros en el Ecuador. Y poder ir a las comunidades, para quien pudo hacerlo, quienes tuvimos que estar en Quito, pues nos quedamos en Quito, pero quien pudo ir a las comunidades y especialmente las personas amazónicas que pudieron volver a su comunidad, ese fue el espacio donde disfrutar, donde rehabilitar ese continuo desde el otro lado también. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser capaces como también de posicionar no solamente la narrativa del desastre capitalista, sino también la narrativa de los espacios que pueden ser rehabilitados en un momento de crisis tan fuerte, esta crisis multinivel que estamos habitando, ¿no? Así que ahí, con eso terminaría.
Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos por estar acá. Los invitamos a la próxima sesión, que es el próximo miércoles 8, con el doctor Miguel Ángel Urquijo sobre la ampliación de los frentes colonizadores en el territorio amazónico. Buenas noches y hasta el miércoles.